Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Raimundo. En este video realizado con diapositivas, trataré de dar a entender los temas de estudios de la antropología filosófica de una manera sencilla y un poco entendible. Avancemos en este video. La etimología de la antropología filosófica procede de las voces griegas anthropos, hombre, y logos, estudio, tratado, investigación, etc. Etimológicamente significa estudio o investigación del hombre. La antropología filosófica se ocupa del estudio del hombre. Es la explicación conceptual de la idea del hombre a partir de la concepción que ésta tiene de sí mismo en una circunstancia dada de su existencia. El ser vivo. Desde el punto de vista metafísico, podemos considerar al ser vivo como aquel que tiene movimiento espontáneo e inmanente. Espontáneo en cuanto a su origen e inmanente en cuanto a su término, teniendo así que la actividad del ser vivo está orientada hacia la adquisición de nuevas actualidades. Precisamos que el alma humana es el ser espiritual creado directamente por Dios y que el proceso evolutivo está bajo la providencia divina. Conocimiento y apetito. Las dos reacciones fundamentales de un ser vivo con respecto a su entorno son el conocimiento y el apetito. Si se hace de especies sensibles, se tiene el conocimiento sensitivo, y si se hace de especies inteligibles, se tiene el conocimiento intelectivo. Entre los apetitos ilícitos hay que distinguir entre el apetito sensitivo, que deriva del conocimiento sensible, y el apetito racional o intelectivo, que deriva del conocimiento intelectivo. La dimensión sensible del hombre. En la dimensión sensible del hombre hay que distinguir entre el conocimiento sensible y el apetito sensible. Para el conocimiento sensible se requiere el objeto de los sentidos, sensibile, y entre ellos hay que distinguir el sensible propio, solo perceptible por un sentido. El sensible común puede percibirse por varios sentidos, y el sensible per accidens, que es un dato sensible o un referente singular no percibido directamente, sino en relación a otro dato sensible percibido. Los sentidos, sensus, que son facultades o potencias operativas, ni puramente espirituales, porque dependen del órgano para pasar al acto, ni puramente materiales, pues no se reducen al órgano. En el hombre, todo el mundo de los sentidos se encuentra transido de racionalidad por la participación del intelecto en las facultades sensitivas. No es lo mismo la sensación de un bruto que de un hombre. En cuanto al apetito sensible, se tiene que son tendencias que se despiertan ante el conocimiento de un singular, y a los movimientos de esos apetitos se les llama pasiones. La dimensión intelectiva de la persona humana. En cuanto a la dimensión intelectiva de la persona humana, hay que hacer algunas explicaciones. En primer lugar, hemos de distinguir entre el objeto primero y el objeto propio, y proporcionado del entendimiento humano. A los seres espirituales, los ángeles y Dios, los conoce por analogía a partir de las cosas materiales y percibiéndose a sí mismo en su espiritualidad. En cuanto a la naturaleza de la inteligencia, hemos de saber que es una facultad espiritual que es la substancia del alma. Al ser el alma espiritual independiente del cuerpo en cuanto a subsistir sus facultades, en ese caso, la inteligencia son capaces de reflexión. En el caso de los principios especulativos captados por el intelecto en su dimensión especulativa, se tiene el hábito de la intuición. En el caso de los primeros principios prácticos captados por el intelecto en su dimensión práctica, se tiene el hábito de la sindéresis. En efecto, la luz del entendimiento agente ilumina el fantasma de la cogitativa y abstrae la especie inteligible, la cual se imprime en el entendimiento paciente. Ese entendimiento reacciona ante esa impresión y expresa lo que ha recibido mediante la intelección, la cual es la especie expresa, verbo mental o concepto universal,
mediante el cual se intelige algún aspecto de la esencia del singular. Entonces, el entendimiento conoce directamente el universal metafísico e indirectamente el singular del cual se abstrajo la especie y al cual se refiere mediante la conversión al fantasma. Cuando el intelecto compara el universal metafísico con varias singularidades, se tiene el universal lógico, el cual es utilizado en la predicación, por ejemplo, Sócrates de hombre. Hemos de recordar también los 3 grados de abstracción. El primer grado prescinde de la materia sensible individual y retiene en la intelección la materia sensible común. El segundo grado prescinde de toda materia sensible y retiene la intelección de la materia inteligible, la cantidad, mientras que el tercer grado prescinde de toda materia. En el juicio, el hombre se posiciona ante lo real, distinguiéndose claramente de las cosas. Las causas del juicio pueden ser fundamentalmente 2, la evidencia o la voluntad. Cuando el juicio es determinado por la evidencia o claridad con la que el objeto se presenta al entendimiento, sea evidencia inmediata o mediata, el entendimiento no le queda otra más que asentir y afirmar como real una identidad entre los dos conceptos. Cuando el juicio no puede ser fruto de la evidencia, entonces interviene la voluntad para impulsar al entendimiento a asentir sobre la verdad en cuestión. Ese es el caso del acto de fe en la que la voluntad mueve al entendimiento a asentir, basándose ese sentimiento entonces no en la evidencia, sino en el testimonio del que se presenta como veraz y digno de confianza. Todo razonamiento descansa en un juicio primero, y así tenemos el primerísimo o principio de no contradicción como aquel principio que hace posible todo discurso, y por ende todo esfuerzo científico. El entendimiento práctico presenta el fin a la voluntad. Hay que reconocer que la misma voluntad aplica el entendimiento al objeto que ama, para conocerlo mejor, y finalmente, en el momento de la decisión, emerge sobre las demás facultades, incluida el intelecto, para el momento de la elección existencial. Es de la naturaleza de la voluntad el dirigirse hacia el bien aún cuando en la decisión puede elegir entre uno u otro bien particular. El modo del influjo es que puede, ya sea potenciar, ya sea oscurecer, el ejercicio de la sindéresis, y así influir en la fuerza de decisión de la voluntad. Asimismo, la voluntad puede influir políticamente, no despóticamente, sobre las pasiones en cuanto puede dirigir las facultades de conocimientos sensibles hacia diversos objetos para atenuar o aumentar el movimiento de las pasiones. La prueba moral de Kant sostiene que siendo la libertad condición de moralidad, sabemos que hay libertad al haber moralidad. La prueba por el consentimiento universal concluye sobre la existencia del libre arbitrio, por el hecho de que a lo largo de la historia hayan existido prohibiciones, recompensas, preceptos y castigos. La prueba psicológica acude al hecho de que hay indeterminación de la voluntad y de que se sale de ese estado por una determinación de la voluntad. La prueba metafísica sostiene que el hombre es libre, porque ningún bien relativo determina necesariamente a la voluntad. La libertad no es algo solamente creativo, sino, junto con la capacidad de autodeterminación de la voluntad, implica en su dinamismo la fidelidad a la verdad del hombre, para poder confirmarse a sí misma como libertad. Las virtudes intelectuales se dividen en especulativas y prácticas. Las especulativas son intuición, sabiduría y ciencia, que disponen el intelecto especulativo, y las prácticas, arte y prudencia, que disponen al intelecto práctico. Las virtudes morales son fundamentalmente la justicia, que dispone a la voluntad a dar a cada uno lo suyo, la fortaleza, que dispone a la voluntad en su dominio sobre lo irascible, y la templanza, que dispone a la voluntad en su dominio sobre lo concupiscible. Asimismo, la inmortalidad del alma se muestra por 3 argumentos principales. El primero
estriba en el hecho de que el hombre tiene un deseo natural de permanecer en la existencia, y sabemos que todo deseo natural no puede ser vano, según Santo Tomás. El segundo alude al hecho de que el alma fuera mortal, se haría posible la aplicación tanto de sanciones como recompensas merecidas que de hecho no se dan en esta vida, según Kant. El alma humana es forma del cuerpo, pero solo en sus dimensiones vegetativa y sensitiva. En su dimensión espiritual, emerge sobre el cuerpo por la posesión del acto de ser como algo propio. He aquí la raíz metafísica del ser persona, el poseer el acto de ser como algo propio. El personalismo reconoce el peso de la relación como esencial en la constitución de la persona. El existencialismo da mucho peso a las acciones del existente, de modo que éste va conformando su propia esencia. También es importante conocer otras tendencias de la filosofía contemporánea, como el estructuralismo, los irracionalismos y los vitalismos.